Buenas tardes, días, a la hora que estén viendo esto. Nosotros hablaremos un poco sobre la migración, sus efectos y la transculturación. Los efectos más importantes de la transculturación son por la parte emocional de los seres humanos, y esta en muchas ocasiones es la parte más difícil, pues migramos buscando mejores condiciones de vida, pero muchas veces tenemos familia que se queda atrás y tenemos ese sentimiento de haberlos abandonado, aunque nosotros sepamos que es por su bien y por el nuestro, porque en nuestro país o ya sea zona de residencia, si es migración interna, no podemos tener oportunidades para tener un trabajo, un sueldo digno o una buena seguridad. Los migrantes que deciden salir de sus países por guerras civiles, violencia comunitaria o familiar, para estas personas es más fácil porque no tienen un lazo afectivo tan fuerte, ya sea a su país o si en caso de que sea por violencia familiar, no tienen un lazo afectivo tan fuerte con ese familiar. Por eso, por la violencia precisamente. Durante el conflicto armado de El Salvador, se dio mucho que migrábamos a Estados Unidos, muchas veces los que estaban a punto de cumplir la edad en la cual el reclutamiento era obligatorio para evitar este reclutamiento. La transculturación de los pueblos es recepción por un pueblo o grupo social de formas de culturas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros al ir a otro país vamos a adoptar, quierase o no, las culturas y tradiciones que están ahí. Mucha gente adopta tanto el idioma de otros países que te dice, pero es que no me acuerdo cómo se decía esta palabra en español, porque ya no la utilizo, porque no es un lenguaje que esté utilizando en el otro país. La transculturación se puede dividir en colonización, renacimiento, inmigración, recepción a distancia. La recepción a distancia. Con el maravilloso mundo de Internet hoy en día tenemos acceso a millones de sitios, Facebook, Twitter, el mismo Meet, y ahí conocemos a personas de otros países, con otras culturas, otros acentos. Y si nuestro acento es llano, como es el caso del acento que tenemos en El Salvador, vamos a terminar por adaptarnos a otro acento e incluso otra jerga que usa en otros países en la recepción a distancia. La colonización. El ejemplo más claro fue cuando Colón descubrió América y por consecuencia España lo conquistó. ¿Qué pasó? Teníamos una religión politeísta y pasamos a ser monoteístas, dejando nuestras creencias y mucha de nuestra cultura de lado para complacer a los españoles. Renacimiento. Muchas ocasiones nos dicen que ya no nos reconocen y esto pasa mayormente cuando volvemos al punto, migramos. El punto del renacimiento y la inmigración están muy unidas. ¿Por qué? Porque al cabo de un tiempo, digamos, pasamos 2, 3 años en un país extranjero, cuando volvemos a nuestro país, nuestra familia nos ve, nos dice, no te reconozco, tus costumbres, para bien o para mal, han cambiado y eres distinto. Y esto nos hace perder, en, no sé si en gran parte, pero una parte de nuestra identidad cultural. Y en este sentido la transculturación no es buena, aunque trae beneficios, ya que con la transculturación podríamos evitar la xenofobia. ¿Por qué? Porque muchas veces le tenemos miedo a lo distinto, a lo que no conocemos, y es por eso que tenemos racismo y discriminación. Ahora bien, los tipos de migración. Tenemos la migración por su tiempo y por su carácter. La migración temporal. Algunos migramos ya sea por situaciones académicas que nos vemos obligados a, a, a dejar por un tiempo nuestro país de origen, ya sea por trabajo o por cuestiones personales. Ahora la migración permanente.
La mayoría de salvadoreños hoy en día migramos ya sea por conseguir un mejor estilo de vida, ya sea también porque no tenemos trabajo, o sea, la falta de empleo es lo que nos hace migrar hacia otro país. Ahora la migración forzada. Muchos jóvenes o muchas familias a veces se ven forzadas a dejar su país, ya sea por cuestiones familiares, por cuestiones personales, también por falta de empleo, y eso es lo que los hace a ellos dejar su país. Ahora la migración voluntaria. Algunas personas deciden dejar su país por ir a visitar a sus familiares en las épocas de diciembre, en Navidad, que muchos decidimos viajar a ver a nuestros familiares, o otros simplemente deciden dejar su país por un cierto tiempo para darse un descansito y unas vacaciones. Ahora, los tipos de migración. Tenemos migración interna y migración externa. Yo les hablaré más a profundidad sobre la migración interna y externa. La migración interna. La migración interna es un fenómeno socialmente, el cual se da desplazamientos de personas de su lugar de origen hacia otra ciudad o localidad del mismo país, ya sea a causas económicas o a causas familiares. La causa principal de la migración interna se da por la inseguridad, lo que nos quiere decir que la migración interna en nuestro país, poniéndolo de ejemplo, se da, yo soy de un departamento y no tengo oportunidad en mi departamento, me voy a otro departamento para tener una oportunidad para trabajar y para tener estabilidad económica. Migración externa. La migración externa o migración internacional es aquella que proviene de países o regiones distintas y a menudo son muy alejadas. Esto resulta especialmente pertinente si existe un cruce fronterizo entre las regiones de origen y destino, lo que nos quiere decir que la migración externa es más alejada sobre nuestro país, más si es permanente. Estaríamos más alejados sobre nuestro país de origen y a veces esto se da a causas de guerras, conflictos políticos, la pobreza económica, falta de oportunidades, razones académicas y familiares. Todas estas causas tienen relación que en el país, ya sea en términos tercermundista, hay pocas oportunidades, hay básicos con delincuentes también, y esto hace que los familiares o alguno de los familiares emigre, no en el mismo país, sino que externamente por decir un ejemplo muy claro, Estados Unidos, ya que allá pueden haber más posibilidades de trabajo y así ayudar a los otros familiares. Las consecuencias de esto son los efectos psicológicos y físicos. Esto nos quiere decir que al migrar puede que en el transcurso del viaje, ya sea ilegalmente, pueda ser de muy mal visto y pueda pasar algo con la misma persona que está migrando. El riesgo de los jóvenes adultos al transcurso de la migración. Esto pueden ocurrir tragedias hasta la muerte. Crecimiento económico del lugar. Al migrar, como su país, obviamente la economía del país de origen va a bajar y el país donde se emigró va a subir o va a incrementar. Amenaza cultural. Esto, como lo habían explicado mis compañeros, la amenaza cultural es cuando se deja totalmente la cultura que uno vivió en su país de origen y se adapta a una nueva cultura, a la cultura donde está en el nuevo país.
peligros en el proceso. Esto puede ser ya sea en el viaje o ya sea en el país de donde esté residiendo ahora mismo. Y muertes y abusos. En el transcurso del viaje ilegal pueden darse tanto muertes al pasarse ríos, a pasarse carreteras, a pasar de un lado a otro de los destinos. Y los abusos se pueden dar por los mismos famosos coyotes que se les dice al pasar a las personas de un país a otro. Bien, las ventajas y desventajas de la migración. Como ventajas tenemos, primero, mejorar la situación económica personal. Esto incluye una mejora en la calidad de vida, no solo para el individuo que decide trasladarse a otro país, que decide emigrar, sino que también para su familia, porque esto significa también que el individuo, al encontrar un trabajo y se ha dejado familiares, por ejemplo, hijos, esposa, esposo, ayuda a la economía del país mandando remesas familiares. Esto ayuda a la economía del país mucho y pues mejora la calidad de vida de él y de sus familiares. Como segunda, tenemos nuevas experiencias profesionales y personales. Debido a que el migrante, al verse en un país totalmente diferente al suyo, con cultura diferente, etcétera, etcétera, es un nuevo escenario de vida, en el cual el migrante tiene que sacar lo mejor de ellos en el ámbito laboral principalmente y también personal, debido a que debe mostrar actitudes incluso de supervivencia, porque sale de su zona de confort. Y también cabe destacar que hay otra ventaja, por decirlo así, es un contacto con nuevas culturas y expansión del conocimiento. ¿Por qué? Porque está en una cultura totalmente distinta a la de su país. Y, por ejemplo, un salvadoreño en promedio decide emigrar a países del continente, a países norteamericanos o en el continente europeo, principalmente España. Y son culturas totalmente distintas y poco a poco se van enriqueciendo estas culturas, van adquiriendo nuevos conocimientos, gastronomía, modismos, tradiciones y superan las barreras idiomáticas que prevalecen en este proceso. Ahora vamos con las desventajas. La primera es xenofobia y barreras culturales, porque debido a que no todos los países son solidarios, hospitalarios con los migrantes. En diversas ocasiones existen culturas que no son nada, que hacen comentarios discriminativos hacia el migrante, hacia su cultura, hacia su país o situación grave que está pasando en el país. Como siguiente punto son las barreras idiomáticas. Es un problema bastante grave debido a que cuando el migrante opta por migrar hacia un país con un idioma distinto, le resulta bastante difícil comunicarse, incluso encontrar un trabajo. Y también la escasez de oferta laboral para el migrante, debido a que no todos los países son solidarios con el migrante en este aspecto también. Ahora vamos con la migración en la actualidad. Bueno, la migración en la actualidad, cabe destacar que una gran cantidad de personas viven en un país distinto de aquel donde nacieron, el mayor número hasta ahora. En 2019, el número de migrantes alcanzó la cifra de 272 millones, 51 millones más que en 2010. Los migrantes internacionales comprenden un 3,5% de la población mundial, cifra que continúa en tendencia ascendente comparándola con el 2,8% del 2000 y el 2,3% de 1980. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los países deben esforzarse, los gobiernos deben esforzarse en mejorar la condición de vida en el país para la población, porque se debe velar por la seguridad alimenticia, por una mejor educación, etc.
Ahora bien, en mi opinión, muchos salvadoreños deciden migrar de su país de origen para obtener una mejor calidad de vida o donde sí puedan valorar mejor su trabajo y pagarle como se debe cada una de sus enseñanzas y todo lo que sabe. La migración muchas veces es buena y beneficia a las culturas, pero no todos los países están abiertos a eso. Pedí opiniones en distintos países y una de las que dieron más fuerte fueron dos personas de Argentina que eran en plan, la economía en nuestro país no está bien y no entiendo cómo un boliviano que lleva aquí un año con una frutería que hay cinco a la par tiene para una 4x4 0 kilómetros sabiendo que cuesta lo mismo que una casa. Dicho así, puede parecer envidioso y hasta de una persona muy desagradable la opinión, pero tengamos en cuenta que se han registrado casos que en esas fruterías no se vendía solo fruta, o sea, se vendían narcóticos y era por eso que podían optar a esa calidad de vida. Y decían, el problema no es que venga a trabajar y que trabaje bien, el problema es que la mayoría vienen y dicen, ah, Argentina, nos vamos a meter a algo turbio y vamos a hacer lo que querramos. O muchas veces van directamente solo a vivir de subvenciones, por familia numerosa o alguna discapacidad. Y luego, cuando su hijo o hija ya están grandes, se han recibido, tienen su carrera, se van del país sin devolver nada a este. En mi opinión, la migración es un tema bastante amplio y delicado. ¿Por qué? Porque, bueno, debido a que los migrantes tienen derechos también y diversas organizaciones, diversas ONGs deben velar por el cumplimiento de sus derechos a su llegada a las fronteras de sus destinos. Y es importante destacar que los gobiernos de los países nativos, los migrantes de donde parten ellos, es importante destacar que deben velar por el bien de la población, deben crear oportunidades de empleo, deben mejorar la calidad de educación del país, la seguridad alimenticia, etcétera, porque son diversos motivos por los cuales las personas buscan mejorar su calidad de vida en otro país. Y otro muy importante es la inseguridad, que eso se da mucho en América Latina, no solo en El Salvador, sino que en América Latina. Y es necesario reforzar esas áreas principalmente. Bueno, pues en mi opinión, el tema de la migración sigue siendo en la actualidad un punto muy importante para la humanidad. Sabemos que no solo nuestro país, sino que muchos países están en peor situación que nosotros, migran hacia otros países, ya sea cercanos o lejanos, para tener una mejor vida y poder salir adelante, ya sea profesional, económica, personalmente, hasta familiar. Entonces, lo que nos quiere decir esto, que la migración en sí, podemos verlo desde un o con bastante desventaja, ya que no estamos en nuestro país y si salimos adelante sabemos que no va a ser amando de nuestro país, que posiblemente esté haciendo algo malo si uno quiera migrar. Y quieras o no, si el país de donde vamos a migrar nos ayuda, pues es una gran ventaja, pero sabemos que el tema de la migración en la actualidad, más con el COVID-19, es un gran tema y un gran peligro ahorita mismo para la sociedad. Muchas gracias. Te voy a decir porque se están matando allá afuera. ¡Cállense! ¡Cállese por la gran pu! Chica. Niña, esos son los bloopers. Te toca lo que yo. Ok, Ahí cortas esto, ¿viste? ok.
Vamos a dar unas breves opiniones de Había fondo. esa voz, digo, Ok, Empiezo yo. Sí. ¿alguien algo más? Me va a tocar editar bastante. muchas gracias.